Enseñar es servir con el corazón, sembrar la fe, regar con oración, en cada clase con dedicación. Jesús se encuentra en la enseñanza y la reflexión. Muy buen día, querido maestro o maestra. Estamos en este lindo espacio en el que te compartimos algunas estrategias, herramientas para el mejor estudio y enseñanza de la Biblia en el contexto de la escuela sabática. En este tercer trimestre hemos estado estudiando las cartas a los Corintios, Primera y Segunda Corintios. El tema de hoy es los dones espirituales. Dones espirituales. Y el texto se halla en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nota que el apóstol Pablo reconoce la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo estimula al creyente a adquirir, a procurar dones espirituales. Esta lección deberá prestarse para estimular a los miembros a pensar en función de sus propios dones, cuáles podrían solicitarle a Dios, cuáles podrían cultivar ellos a efecto de hacer más sólida su experiencia en Cristo. Como creyentes, se da la oportunidad de valorar los dones espirituales como medio que Dios nos da para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que subrayes que estos dones, cualesquiera que sean, han de ejercerse con amor y en orden. Hay dos fronteras ahí muy importantes. El amor en 1 Corintios 13 y el orden, dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. En la parte de estudio y reflexión, quiero compartir contigo algunas preguntas que espero te sean útiles. Dice la primera: ¿qué don espiritual ves en ti que aún no estás poniendo al servicio de la iglesia? Bueno, esto debe llevarnos a mirar la lista de dones espirituales que presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Aquí los podrás considerar. Dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos. Y a partir del 8 comienza a mencionar cuáles son esos dones. Mírate y que cada miembro de la clase se mire en el espejo de todos estos dones. ¿Cuáles, dice la pregunta, aún no estás poniendo al servicio de la iglesia? La segunda, ¿qué impide hacerlo? ¿Qué impide que los uses? A lo mejor es una idea que tú tienes. Dices, no, pues es que ya hay muchos maestros, o ya hay muchos que cantan, o a lo mejor me sale mal. ¿Qué es? ¿Es el temor? ¿Es el prejuicio? ¿Es alguna perspectiva quizás un tanto tímida, timorata de ti mismo o de ti misma? Tercera pregunta: ¿qué primer paso concreto podrías dar esta semana en el cultivo, en el desarrollo de dones espirituales reconocidos que no estás utilizando? Y cuando la clase esté en eso, entonces creas un puente para la parte de aplicación y vivencia. Esto es lo que yo llamo inventario de dones y plan de acción. Inventario de dones y plan de acción. Como maestro o maestra, vas a leer toda la lista de dones espirituales de 1 Corintios 12. Dale a los hermanos una breve descripción de cada uno de ellos para que entiendan. Por ejemplo, si Pablo habla aquí de profecía o discernimiento de espíritus o diversos géneros de lenguas,
date tiempo de explicar en qué consisten, de acuerdo con la lección, esos dones. Y entonces, cada alumno de tu clase debe identificar su don principal, por un lado, y un don que desearía desarrollar. Así que son dos. Uno que ya tengan y uno que quisieran tener. Y entonces, en grupos, vas a formar pequeños grupos de 3 o 4, compartan entre sí cuál es su don y cuál perciben que es la necesidad específica, actual de la iglesia, en la que ese don podría ayudar. Entonces le das tiempo. Si hay un momento o una oportunidad para compartir algún testimonio, digamos en materia de testificación o evangelismo, ellos tendrán la oportunidad de hacerlo en breve, ¿verdad? Porque no es mucho el tiempo que tenemos. Si alguien habla de hospitalidad, de generosidad, de qué manera eso se ha aplicado o se vive en la experiencia de ese individuo, igual lo hacemos. Y entonces cerramos con un estímulo a la procura a los mejores dones, que es lo que leímos aquí en el capítulo 14, el versículo 1, ¿verdad? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Perseguir el amor y procurar los dones. Y entonces, cuando el grupo sienta esa necesidad de cultivarse mejor, de aprender más de Dios, de ser usados, empoderados por el Espíritu, entonces puedes hacer una oración por ellos y rogar que los dones espirituales reconocidos y aquellos que se desean tener puedan ser presentados a Dios y concedidos por el Espíritu Santo si es para su gloria. Yo creo, querido maestro o maestra, que esto le dará un giro interesante a la dinámica de la iglesia. Procura venderles a los miembros de tu clase una idea, una visión prospectiva, futura, de una iglesia donde hay muchos dones y que todos esos dones son utilizados. Algunos tienen que ver con figura pública, como por ejemplo hablar, presentar la palabra, cantar, dirigir, pero puede haber dones más modestos, como por ejemplo el servicio, la misericordia, la sanidad, el mostrar simpatía y amor. Todo ese tipo de cosas tienen espacio, tienen cabida en una congregación. Invítalos a proyectar, a mirar hacia el frente, a ese tipo de iglesia que Dios nos llama a hacer. Qué lindo fuera que en respuesta a la oración hecha con fe, el Espíritu Santo bañe, haga caer a caudales esas capacitaciones, esos dones para efecto de hacer nuestras congregaciones más firmes y más fuertes en Cristo Jesús. Así te lo deseo y te invito a pedírselo a Dios como una feliz realidad en tu clase. Dios te bendiga. Enseñar es servir con el corazón, sembrar la fe, regar con oración, en cada clase con dedicación. Jesús se encuentra en la enseñanza.